Pero de lo que estoy más orgulloso de esos 6 años es del año de 1968, porque me permitió servir y salvar al país. Les guste o no les guste, afortunadamente salimos adelante. El movimiento guerrillero urbano, conocido como la Liga Comunista 23 de septiembre, surge en México a principios de la década de 1970, conformada por jóvenes en su mayoría y la unión de varias agrupaciones guerrilleras, consolidan un movimiento de lucha social bajo la misma visión de libertad. El movimiento fue el resultado de una crisis político y social del Estado mexicano, que arrastraba desde la década de 1960 y que se agravó en 1970. El descontento de sectores como la comunidad estudiantil, obrera y campesina por las políticas implementadas que generaron una amplia desigualdad y una represión hacia las clases sociales, vieron en la vía armada el camino hacia una profunda transformación político y social. Con acciones audaces y una retórica revolucionaria que predominaba en toda Latinoamérica, el grupo guerrillero urbano, con una ideología marxista-leninista, bajo el liderazgo de un joven Ignacio Salas Obregón, se convierte en un símbolo de lucha y resistencia en México, pretendiendo derrocar al gobierno e instaurar un sistema socialista mediante una revolución. Durante la década de 1960, el gobierno de México, encabezado por el Partido Revolucionario Institucional, se caracterizó por un autoritarismo que silenciaba las voces disidentes y que limitaba los procesos democráticos de quienes pensaban diferente. Mediante un discurso oficial, pretendía transmitir una estabilidad inexistente y ocultar las desigualdades económicas y sociales de diversos sectores de la población. Con este caldo de cultivo, por demás autoritario, surgen y se consolidan diversos grupos guerrilleros en el país, integrados por ciudadanos que perciben del gobierno un trato injusto y sin sensibilidad social. El 23 de septiembre de 1965, un grupo de 13 guerrilleros, integrado por maestros, estudiantes y campesinos, comandados por el profesor Arturo Gámez García y el doctor Pablo Gómez, irrumpen en el cuartel militar de la población rural de Madera, Chihuahua, cansados de los abusos, malos tratos y explotación de los caciques de aquella región, no sin antes haber agotado todas las instancias de diálogo legales con las autoridades. Sin embargo, son muertos y exhibidos en la plaza principal del poblado. El movimiento estudiantil de 1968, con figuras como Raúl Álvarez Garín y Gilberto Guevara Niebla, marcaron un acontecimiento que nuevamente evidenció la intolerancia del gobierno para fortalecer la democracia y la justicia social. El triste desenlace del 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco marca una profunda herida en la sociedad. Consecuentemente, este hecho radicalizó el actuar de los diversos grupos insurrectos. Líderes y simpatizantes sobrevivientes del 68, identificados con la ideología socialista que se esparce en Latinoamérica, dan origen a las guerrillas urbanas, como una respuesta directa al gobierno por su nula sensibilidad a las problemáticas sociales de la población. Además, como una alternativa a manera de despertar la conciencia social y provocar una transformación del sistema político. Mediante la unificación de diversos grupos guerrilleros urbanos, como los lacandones, los guajiros o el Movimiento de Acción Revolucionaria,
entre muchos otros que operaban en la década de los 60 y 70, surge oficialmente el 15 de marzo de 1973 el movimiento que lleva por nombre Liga Comunista 23 de septiembre. Sus integrantes, mujeres y hombres, jóvenes universitarios, militantes del Partido Comunista Mexicano, con ideología marxista-leninista, poco a poco fueron teniendo presencia en Chihuahua, Durango, Michoacán, Puebla, Jalisco y Nuevo León. Nombres como el de Ignacio Salas Obregón, David Jiménez Sarmiento o Miguel Ángel Barraza pronto hicieron frente al Estado mexicano. El sustento ideológico del movimiento se plasmó en el documento Cuestiones Fundamentales del Movimiento Revolucionario, o también llamado Manifiesto al Proletariado, documento que hace referencia a una justificación ideológica y estratégica del movimiento, mediante un llamado a la unidad y movilización del proletariado. Entre las acciones que incluye el movimiento encontramos el asalto a instituciones bancarias y empresas, como un medio para la obtención de recursos económicos que permitieran financiar el costo del movimiento. Además, ataques a diversas instalaciones gubernamentales y los secuestros. Su principal medio de propaganda y divulgación fue el periódico clandestino Madera, que circuló de 1974 a 1982, nombre otorgado en conmemoración al asalto al cuartel militar de Ciudad Madera en Chihuahua en 1965. Impreso en talleres clandestinos, su tiraje llegó a ser de más de 70,000 ejemplares y con una publicación de 58 números en su existencia. Este medio, además, sirvió para unificar el discurso, justificar el actuar del movimiento y como medio propagandístico para ganar simpatizantes y fortalecer el movimiento. El gobierno de Luis Echeverría, presidente de México de 1970 a 1976, veía al movimiento como una amenaza a la seguridad nacional y no dudó en endurecer aún más las medidas represoras contra los integrantes de la guerrilla urbana. Negándose a establecer algún diálogo o negociación con los disidentes, los denominó terroristas y con ello dio paso a la creación de un grupo especial. El 25 de abril de 1974, Ignacio Arturo Salas Obregón, líder del movimiento, es detenido en Tlalnepantla, Estado de México, y desaparecido por personal de la Dirección Federal de Seguridad. El 7 de junio de 1976 se crea el grupo paramilitar Brigada Blanca. La indicación del presidente Luis Echeverría fue clara: eliminar al grupo revolucionario. De acuerdo a documentos oficiales, el político Miguel Nazar Haro, al frente de la organización Brigada Blanca, fue el responsable de los interrogatorios y tortura de gran parte de los miembros de la Liga Comunista 23 de septiembre. El movimiento, a partir de ahí, sufrió una persecución con la finalidad de identificar a sus participantes e iniciar su aniquilación. Las detenciones fueron de manera violenta y los presos sometidos a una desaparición forzada, a veces permanente, a veces transitoria. Incluso los casos se dieron a familias completas. Pocos fueron presentados ante el Ministerio Público, la mayoría fueron recluidos en cárceles clandestinas, iniciando con ello el proceso oficial para su debilitamiento y a la postre su exterminio. Finalmente, el 24 de enero de 1981, la organización vio a su último dirigente, Miguel Ángel Barraza. Agentes de la Brigada Blanca lo acribillan cerca de Ciudad Universitaria. Un año después, el periódico Madera concluye también su circulación. Desmantelado el movimiento, algunos integrantes optaron por el activismo social por la vía legal y otros pocos continuaron sin fuerza en la clandestinidad.
La Liga Comunista 23 de septiembre, históricamente, deja nuevamente al descubierto una lucha permanente por la justicia social y democrática del pueblo frente al Estado. Con acciones como la resistencia colectiva por una vía armada, la guerrilla muestra una incapacidad política y social del gobierno frente a los reclamos sociales. Pero por otra parte, demuestra esa capacidad colectiva de organización de los sectores de lucha, por esa búsqueda de una transformación profunda de los derechos elementales. Esto mediante los movimientos sociales. La memoria del movimiento guerrillero urbano sigue siendo un recordatorio importante de la historia moderna de México, por esa lucha social de la clase trabajadora, estudiantil, obrera y campesina, que ven con desencanto a los gobiernos distantes e indiferentes,